Hola amigos y amigas de Raíces Lejanas, bienvenidos al programa, un programa que pretende dar a conocer los sentimientos y los pensamientos de aquellas personas que, habiendo tenido un lugar de origen, se han tenido que trasladar a otros países o a otros lugares para poder desarrollar su trabajo o su carrera. Hoy, además, nos va a acompañar y tenemos el placer de tener con nosotros a Sonia García García. Ella es mexicana, ella es periodista, activista cultural, podríamos decir, y además es la presidenta de la asociación La Bibliomusicineteca. Hola, Sonia. Muchas gracias, Antonio, y de verdad que es un placer para mí estar en este programa contigo porque siempre haces unas cosas extraordinarias, en este caso, este programa de Raíces Lejanas. Muchas gracias por el piropo. Por mi parte, decir que Sonia nos va a hablar de nuestra invitada de hoy, una invitada a la que ella conoce bien y con la que ha tenido bastante nexo, ¿verdad? Así es, Antonio. Esta ocasión, en este primer programa de Raíces Lejanas, contamos con una invitada especial, Marta Castellanos, una artista mexicana de gran prestigio internacional que desde el 2006 vino a vivir a varios países de Europa, pero especialmente a Barcelona, donde yo tuve el placer de conocerla, porque antes, a pesar de ser mexicana y de haber vivido en Veracruz, no la conocía. Sin embargo, ella ha estudiado la carrera de psicología en el estado de Puebla, en México, después fue a vivir a Veracruz y ha tenido ocasión de exponer en varios lugares y especialmente en la Bibliomusicineteca, donde además a mí me hizo el honor de ilustrar mi libro de Sueños con Serpientes. Pero más que hablar de lo que es Marta Castellanos, me gustaría que ella misma lo describiera con sus propias palabras. Marta ha expuesto en 3 ocasiones en la Bibliomusicineteca y lo que ha venido a hacer es a mostrar ese talento original que muestra esa unidad con la naturaleza, el origen. Y precisamente tú nos vas a llevar a un vuelo para conocer este lugar de donde ella ha salido. Bien, creo que primero vamos a ver con las palabras de Marta cuál es su oficio y qué es lo que hace. Creo que me escapé del guión. Bueno, pues esta exposición es un momento significativo para mí porque reúne trabajo de diferentes épocas, obras de diferentes etapas en las que he pasado por el grabado. El grabado ha sido una de mis pasiones dentro del arte. Hago pintura y hago ilustración, hago dibujos, siempre he sido inquieta con la figura y la abordo desde diferentes técnicas, pero el grabado en particular me apasiona. Me parece una técnica inagotable, muy rica en efectos, en hallazgos artísticos, estéticos. Uno tiene que trabajar arduo con él porque no sabes exactamente lo que tendrás hasta que lo vas viendo impreso y has de corregir y has de volver y has de trabajarlo, pero es una manera, digamos, de adentrarse en cada una de las piezas, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy formativo, incluso me forja el carácter, el grabado. Dejas tu huella, la transformas, ¿no? Es
es un poco alquímico, porque trabajamos con las planchas de metal, que puede ser cobre, que puede ser zinc, que puede ser láminas de otros materiales, aluminio o otras cosas, otras aleaciones, pero el trabajo de ir dibujando, viendo la corrosión de los ácidos, la hendidura que uno va elaborando, digamos, entras como en un proceso interior, ¿no? Es como un encuentro con uno mismo. Creo que esta transformación de pasar de una lámina burda a una obra, a una pieza finamente trabajada, es lo que me hace pensar en la alquimia, porque es como transformar cualquier metal en oro, ¿no? Le das un valor agregado a esa pieza. Hemos visto el gran trabajo de Marta Castellanos, que ahora ha vuelto a su país. Y como este programa trata precisamente de esas raíces lejanas, nos gustaría, o a mí me gustaría, que Antonio nos diga por dónde vamos a volar. Bien, Sonia, el estado de Puebla, como muy bien sabes, tiene casi 35.000 kilómetros cuadrados, es muy extenso, pero podríamos decir que hay tres partes muy diferenciadas, lo que es la Sierra Norte, lo que es la Sierra Oriental y después lo que es la parte de la Mixteca con el Valle de Tehuacán. Nosotros vamos a volar con un avión y vamos a ofrecer un avión virtual y vamos a ofrecer imágenes inéditas que no acostumbran a suceder cuando vuelas a mucha altura. Vamos a recorrer todos esos sitios y vamos a empezar pues por el más cercano. Vais a verlo. Hemos despegado desde un aeropuerto muy cercano al Parque Nacional de la Malinche. De hecho, empezamos a sobrevolarlo ahora y vamos a poner rumbo hacia la Sierra Norte de Puebla. Vamos a visitar algunos de los pueblecillos que son famosos por su encanto, pueblos que se llaman mágicos y que nos darán unas imágenes preciosas que vamos a poder disfrutar. Os invitamos a emitir con nosotros. Hasta ahora. Abandonamos Sierra del Norte de Puebla y nos dirigimos hacia el sur, hacia el Parque Nacional de Orizaba.
con estos paisajes que son espectaculares. No solo le has hecho un regalo a Marta, Antonio, a Marta Castellanos, sino a mí. Tú no sabes, seguramente no lo sabes, que yo nací en Huauchinango, Puebla, y cuando miro estos paisajes recuerdo mi niñez. Claro, es un vuelo virtual, pero la emoción que imprimen estas imágenes me quedan grabadas en el corazón. Y eso me lleva a preguntarle a Marta, ¿por qué dejó México para venir a Europa y a Barcelona especialmente? También me gustaría que lo viéramos a través de sus propias palabras, porque ella tuvo que regresar a Puebla, tuvo que regresar al lugar desde el que salió prácticamente, porque, insisto, ella estudió psicología en la Universidad de Puebla, después trabajó como catedrática en la Universidad Autónoma de Veracruz y en el 2006 se vino a vivir a Italia y otros países europeos y posteriormente vino a Barcelona. Ahora lo veremos. ¿Por qué te viniste de México? Vine de México después de muchas movidas personales, cambios en mi vida, y tenía ganas de conocer arte en Europa. Quería conocer artistas jóvenes que estuviesen haciendo cosas. Y bueno, no fue tan fácil para mí al principio. Estuve yendo a Italia, estuve yendo a vender obra. Fue muy bonito, fue muy emocionante. Creo que el recibimiento de Europa fue muy generoso conmigo. Pude vivir desde el principio del arte. Más adelante vi que no era posible compartir tanto, así que empecé a dar clases. Empecé a dar clases en el Cercle Reial Artístic en Barcelona, de grabado, y ahí fueron las cosas ya un poco más estables en mi vida estando aquí en Barcelona. ¿Qué te trajiste cuando viniste a España? Me traje muchas ilusiones de conocer el mundo, de conocer las obras de arte que yo solamente había visto en libros, por ejemplo, ¿no? Conocer museos y obras en vivo clásicas que esto era una ilusión mía. Quería poner, digamos, sobre la mesa mi propia producción. Quería ver mi trabajo aquí. Tenía esa ilusión. Creo que fue la cosa que más me impulsó a hacer el viaje. Siempre tuve la idea de viajar, de querer conocer otros países. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando dejaste México? Bueno, cuando dejé México, sí sentí un corte con mis raíces. Creo que me puse valiente e intencionalmente quise cortar esas raíces con México. No quería estar enganchada a un país, a mi familia, a mis hijos, que dejaba uno de ellos. Me traje uno de ellos, pero uno de ellos se quedó y fue muy fuerte. Fue pues una ruptura, ¿no? Era como dividir en dos el corazón, porque por un lado mi anhelo, mi deseo personal, profesional, artístico, de querer hacer las cosas por mí misma, y por otro lado tener que dejar pues aquello que tanto amaba, ¿no? Mis hijos, sobre todo, y mi país. En breve seguiremos con Marta, pero ahora Antonio nos seguirá mostrando paisajes de ese país del que hablaba Marta. Y nos estamos acercando a lo que es el Parque Nacional de Orizaba. Allá es donde se encuentra Ciudad Cerdán, que es hacia donde vamos a poner nuestro rumbo. Visitaremos un poco la zona para que os deis cuenta de este magnífico paisaje que es el Parque de Orizaba, puerta de entrada, a su vez, a lo que es el Valle de Tihuacán.
Nos vemos. Estamos llegando a Tehuacán y vamos a hacer una parada técnica en su aeropuerto. Por ello, vamos a dar paso, mientras tanto, a Sonia para que nos cuente alguna cosilla más de Marta Castellanos. Bien, Sonia, has visto que las imágenes son espectaculares y por eso yo sé que en el fondo le has querido preguntar a Marta Castellanos qué es lo que le ha retenido en España tanto tiempo. Con ese país tan bello, ¿no? Sí. Con ese país tan bello que nos ha dado un ejemplo maravilloso a través de este vuelo virtual, y que yo sí le pregunté a Marta cuáles eran las razones de quedarse aquí y sobre todo desarrollar ese proyecto que se llama Arte en el Bosque, o se llamó Arte en el Bosque, y que se desarrolló en el Montseny, en donde tendremos ocasión de ver ese bello paisaje también de aquí, de cerca de Barcelona. Marta, ¿cómo llegó una mexicana al Montseny? Bueno, llegué al Montseny buscando aire libre, buscando bosque, buscando naturaleza. La verdad es que fue un poco sin planearlo, pero tenía amigos por aquí, me invitaron a venir un día y me quedé 10 años en el Montseny. Así que los últimos 8 años instalé mi taller aquí de Arte en el Bosque y estuve trabajando el arte, produciendo arte y trabajando con personas que quisieran aprender. ¿Qué tienen en común Cholula y el pueblo del Montseny donde vives? Bueno, si yo quisiera comparar los dos espacios, Montseny y Cholula, no se parecen, no hay similitudes de entorno. El Montseny es la naturaleza misma, ¿no? Esa referencia que tengo yo del origen del mismo arte, ¿no? que es como la naturaleza, sus formas, sus ritmos. En Cholula encuentro más historia. No hay esa naturaleza tan vívida. Es una ciudad, es un espacio, un entorno más seco, de otro paisaje, pero me remite mucho a historia, me remite a la belleza de la gente, a las sensaciones de estar en una cultura muy ambivalente, muy rica, muy ambivalente porque es como si estuvieras en el pasado y en el presente al mismo tiempo. Esto convive en México, convive mucho su pasado y convive mucho su presente. Entonces eso es lo que más me enriquece ahora, ¿no? Y que encuentro a gran diferencia de aquí.
Marta nos habla de su experiencia en Barcelona y de un lugar maravilloso que muchos de nuestra audiencia conoce, pero otros no. Así que Antonio, me gustaría que nos comentaras de este lugar. Sí, Marta. ¿Qué te planteas de... Sí, Sonia. Sí. Te quería decir que de alguna forma es un lugar muy bonito y me parece bien que Marta nos hable de él porque es muy emblemático para Cataluña. De acuerdo. ¿Qué te planteas a tu vuelta a México? Bueno, regreso a México ahora a un reencuentro con aquello que dejé, a un reencuentro familiar. Creo que es un momento importante para mí, para el momento en el que se encuentra mi familia, la edad, ¿no?, de mi familia, y pues a vivir, a seguir mi proyecto, a seguir trabajando el arte, ¿no? Creo que lo que hice aquí, lo que me llevo de aquí, es mucha experiencia, es esa satisfacción de haber podido desarrollar proyectos que yo quería hacer y que lo logré. Esa maduración que creo que tuvo mi trabajo. Hubo un momento en el que pensé, lo que he venido a hacer aquí es a perfeccionar una técnica, ¿no? Porque no es que descubriera mucho nuevo, pero sí descubrí que me faltaba aún más oficio, más trabajo, más entrega, ¿no? Entonces, todo eso que aprendí aquí, quiero ahora también llevarlo y enriquecerlo allá, trabajarlo allá y seguir con mi trabajo, ¿no? ¿Vuelves al lugar de origen? ¿Vuelves a Chiapas? En esta vuelta a México no vuelvo al origen, no vuelvo al lugar donde nací. Yo me crié en Chiapas y digamos que mis primeras experiencias de vida y plásticas, si pudiéramos llamarle así, pues fueron allí, en ese entorno, ¿no?, tan bonito que tiene Chiapas. Pero luego me fui de ahí y me fui a diferentes estados, estuve en varios estados viviendo, creo que siempre he sido un poco viajera. Y ahora vuelvo al lugar donde estudié arte, donde puse mi primer taller de arte, mi primer estudio de arte, que es la ciudad de Puebla. Estoy hablando de 1999. Y ahora vuelvo al mismo estado de Puebla, a una ciudad muy, muy, muy cerquita que se llama Cholula. Y estoy pues empezando a hacer proyectos, estoy trabajando otra vez el dibujo, estoy trabajando otra vez la pintura, que durante bastante tiempo aquí en Barcelona la fui haciendo, pero sobre todo trabajé mucho más el grabado. Bueno, estamos viendo que es el regreso, el reencuentro con sus orígenes y que Marta ya está al final de este viaje y nosotros también, aunque veremos otras imágenes del lugar al que ella regresa, porque nos lleva a mostrar lo más representativo de México, nos lleva a hablar de este país que nos da tanto y que de alguna forma vuelve a traer a Marta a este lugar del que salió. Hace un rato que hemos despegado desde el aeropuerto de Tehuacán y hemos puesto rumbo a la Mixteca poblana y después pasarnos por Puebla y Cholula.
Es una lástima que el avión solamente pueda volar casi unos segundos a la velocidad que vaya por encima de estas ciudades tan bonitas que son San Pedro Cholula y lo que es Puebla, la heroica de Puebla, porque hay mucho que contar, hay mucho que explicar, hay mucho que ver en esas dos ciudades tan emblemáticas, incluso ya en la época prehispánica. Ahora lo que vamos, precisamente por eso, por la enorme cultura que no se puede condensar solamente en 2 calles, 3 calles, una ciudad o 2 ciudades, Puebla es un estado que cuenta con infinidad de cosas que la diferencian del resto de los estados mexicanos. Por eso hemos preparado un pequeño reportaje sobre su cultura. Hemos podido ver los hermosos lugares y que solo verlos me traen unos recuerdos, porque Puebla es cultura, es arte, es artesanía, tiene una variedad de cuestiones culturales como el mole poblano, pero además tiene vestimentas tan diferentes como estado. Por ejemplo, esta blusa es de un pueblo que se llama San Lucas Atzala, que yo personalmente no conozco, pero que un día unos chicos que vinieron a mostrar su artesanía me trajeron esta blusa, y aquí en Barcelona, fíjate, de un pueblo de mi Puebla querida. Entonces, pues Cholula es un lugar que tiene entre sus curiosidades 365 iglesias, una por día. O sea que también tiene sus peculiaridades, Antonio. Bueno. Y tú conociste mucho a través de este viaje, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo te diré que eso de las 365 iglesias es como lo de la vestimenta de la China poblana. Pertenece un poquitín a la mitología, porque sí que hay muchas iglesias, porque en aquella época se hicieron, y algunas tan importantes como la Basílica de Nuestra Señora del Remedio, que está encima de la pirámide, pues conocida como la Gran Pirámide, que está en San Pedro Cholula, y que no deja de ser un asentamiento anterior, prehispánico, que tiene tiene 400 metros de base cada uno, y tiene otras cosas tan mejor dicho, permíteme que te pongan un compromiso. Tú has hablado que has nacido en Huachinango, pero te sientes jalapeña. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el chile jalapeño y el chile poblano? Pues es un compromiso, porque es el tamaño del chile y el color. El color que el poblano, por ejemplo, es de un rojo que se vuelve tan rojo o casi negro, ¿no? Entonces, en cambio, el jalapeño, que además ha trascendido fronteras, porque el chile jalapeño se come en cualquier chiringuito de aquí de la playa, ¿no? Entonces, es más pequeño, pero además es más rollizo y se utiliza para rellenar. Entonces, es también muy famoso en México, pero hay sus diferencias. De aquí el famoso plato poblano del chile en nogado. El chile en nogada, que se utiliza para rellenar, y el chile en nogada, que es tan característico de Puebla y que se come precisamente en los días de las fiestas patrias, porque representa el rojo, el blanco y el verde de la bandera mexicana.
Muy bien. Pues mira, otra cosa que nos hermana con España te diré que es la cerámica talaverana, porque la cerámica talaverana solamente hay 3 sitios donde se produce: en Puebla, en Talavera de la Reina y en el Puente del Arzobispo, que está a 34 kilómetros de ese otro pueblo español que es Talavera de la Reina. Pero en cambio es muy significativo y hay más de 200 artesanos haciéndola en Puebla. Exacto, y además es muy bonita porque allí en Puebla muchas casas están decoradas con la talavera, y también hay una casa en México muy famosa que quizá nuestro público la conozca y también está decorada con estos materiales. Lo que le llaman azulejo, ¿no? Sí, la casa de los azulejos. La casa de los azulejos. Sí. Y además también hay otra curiosidad que conviene incluso, diría yo, hasta destacar. Es muy típico de México el árbol de la vida, y eso nos lleva a Metepec, pero donde se produce también, o empezó a producirse, fue en Izúcar de Matamoros. O sea, porque Metepec está en el estado de México, mientras que Izúcar de Matamoros está en la Mixteca. Es que Puebla, el estado de Puebla, colinda con Veracruz, colinda con Hidalgo, colinda con Oaxaca, colinda con el Estado de México, con Guerrero, o sea, está en el centro del país. Entonces tiene muchos, de hecho, por ejemplo, la Sierra Norte tiene lo que se llama la Huasteca Poblana, que coincide en cuanto a características con la zona famosa de la Huasteca Veracruzana y la Huasteca Potosina. Bueno, hidalguense también. Y puestos a decir cosas, podemos decir que precisamente en Tehuacán y en el Valle de Tehuacán es donde se cultivó por primera vez el maíz. Eso es un dato, por ejemplo, que lo has investigado tú y que a veces hasta como mexicana hasta me avergüenza de no saberlo, porque, por ejemplo, no tenía claro que fuera el primer lugar, ¿no? Y en Puebla también se dan muchas cosas, como la Feria de la Manzana, en Zacatlán de las Manzanas. En Zacatlán, sí. Y Izúcar de Matamoros, la sidra, por ejemplo. Pero no solamente se da la Feria de la Manzana en Zacatlán, sino que Zacatlán es famosa por un tipo de reloj monumental que es de la marca Centauro, donde se exporta a todo el mundo, y donde allá hay una feria, que es la Feria del Reloj, donde en la Plaza Mayor allá hay una serie de ventanas con unos autómatas que cuando dan la hora una vez en los domingos, los festivos, se abren las ventanas y salen los mexicanos, la gente del lugar vestida, pero son autómatas. Exacto, no, hay muchas cosas, muchas curiosidades y muchos elementos que hacen de Puebla una entidad importante. Puebla de Los Ángeles, la ciudad de Puebla, que también esa catedral que veíamos, y junto a ella también los volcanes, ¿no? O sea, también impresionantes de tanto el Pico de Orizaba del lado en la falda de la Sierra Poblana, de la región montañosa, y del otro lado, pues el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que sí, eso se engalanan todo lo que es la planicie mexicana. Eso te lo dejo decir a ti porque a mí me costaría mucho, pero no obstante sí que podemos decir que Puebla antes se conoció como Puebla o Angelópolis, porque dice que Los Ángeles fueron los que hicieron el trazado. Exacto, y es un trazado también muy de la colonia española, o sea, donde hay rectitud de calles, casas muy bajas pero muy amplias. Es una colonia, es una ciudad construida por los españoles. Yo creo que ha llegado el momento, podríamos estar hablando muchísimo tiempo más porque me encanta hablar de eso, sobre todo contigo, pero yo creo que ha llegado el momento ya también de devolver el tema a su lugar. Marta Castellanos, ¿cómo le queda al alma? Porque aquí ha dejado una parte, allá ha dejado otra. ¿No te gustaría o no le preguntaste en tus entrevistas? Sí, quisimos preguntarle a Marta por sus emociones, por esa huella imborrable que deja atrás ahora que regresa a México. Cuéntame, ¿cómo es posible compartir amigos en ambas orillas del océano? Sí, los amigos se encuentran siempre están ahí. Creo que siempre que, como decía hace rato, yo he viajado, he vivido en diferentes estados también de México y al cambiarme también de países dejé amigos, pero aquí encontré muchos más, ¿no? Entonces, creo que lo que hago es aumentar mis amigos, porque nunca dejaron de serlo
y ahora que los reencuentro, pues es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? O sea, me puedo reencontrar con ellos y así como con mis familiares, con mis hijos, y encuentro una gran cercanía, y no dejo tampoco de sentir el afecto que tengo aquí. Entonces creo que mis afectos crecen, creo que en ese sentido mi corazón crece y abarca más espacio y más gente. Hablando de identidad y pertenencia, ¿a qué país perteneces y con cuál te identificas? Bueno, me identifico con los dos países. Me siento mexicana, porque lo soy, ahí crecí. Me identifico con su cultura, con su manera de vida. Me identifico con el arte mexicano, esa fuerza que tiene y esa forma que tiene, colorido y lenguaje tan a veces que va desde el disparate hacia un perfeccionismo técnico o soltura. No sé, es muy rico también el arte y me identifico con él. Pero también aquí me hice española, también aquí me hice de lugar y me nacionalicé, no solamente en términos de papeles, sino creo que me nacionalicé también en mi vida, en mi identificación con esta cultura. Nunca me sentí totalmente ajena a ella, encontré muchos aspectos en los que similitudes, costumbres, incluso fiestas, ¿no? Muy parecidas, y creo que me identifico con las dos. No me pongan a escoger porque no sabría. Ahora que estamos hablando precisamente de esas huellas imborrables que dejó el Barcelona, el Montseny en Marta, me gustaría que viéramos ese video que por razones del directo no habíamos podido ver antes. Así que mostraremos este bello paisaje para la gente que no lo conozca y sobre todo para nuestra audiencia de otros países. Gracias, Sonia. Ahora voy a poner en marcha el ordenador y voy a tratar de ofreceros unas imágenes sobre ese sitio tan maravilloso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es evidente que Marta ha andado muchos caminos en los que siempre recordará. Por eso vamos a recordarla posiblemente en su última, no en su última, esperemos que no que sea la última, sino en la última exposición que hizo en la Bibliomusi-Cineteca, donde antes, justito unos días antes de despedirse, y yo creo que es un homenaje, y sobre todo, como sé que Marta nos estará viendo, que lo disfrute de nuevo como lo disfrutamos nosotros con ella.
Queremos dar las gracias a todos los que nos están viendo y en especial a Marta Castellanos, esta artista gráfica que ahora conocemos un poquito más. Y sobre todo agradecer al teleauditorio que nos está viendo desde Jalapa, Veracruz, desde algunos países de Latinoamérica, porque tengo unas amigas que estaban pendientes de conectarse, pero no habían podido entrar por esto de las redes que siempre nos falla a la hora de la hora. Entonces, me gustaría agradecerle a Mónica Palomar, que es una de nuestras fieles seguidoras en todas las emisiones que hacemos en la Biblia, a Marta Angélica Brito, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Mexicanas en Europa. Muchas gracias, Marta. A Brasil, tía Oliviere Afilio, que nos está viendo también allá en Sao Paulo. A Charo Rodríguez, que por cierto es un elemento que nos hace ver ella. La música, dice, acompaña muy bien las imágenes. Y ahí sí me gustaría, Antonio, que tú también volviéramos a decir que de quién es la música tan guapa que nos ha acompañado en estos viajes tan hermosos. Pues tienes razón, Sonia. La música es de un compañero de vuelo, podríamos decir, que es compositor profesional y nos ha hecho el placer, o nos ha dado el placer de regalarnos estas músicas para el programa. Él es el compositor, él es el intérprete, se llama Paulí Peña y es canario, con lo cual desde aquí también, y previo acuerdo con él, queremos enviar un fuerte abrazo y a todos aquellos que lo están pasando mal en La Palma de Gran Canaria con el tema de volcán, un tema de volcán que es tan cercano a México, que es casi un volcán continuo. Muy bien, pues llegado a este punto, yo quiero decir a todos muchas gracias por estar con nosotros, gracias Sonia por acompañarnos, gracias de alguna forma incluso por tener un país tan bonito, que yo creo que tenemos muchas cosas en común, españoles y mexicanos. Y por eso, de alguna forma, deseo dar las gracias, despedirme de todos vosotros, decir que volveremos a estar pasadas fiestas y que estamos preparando una serie de vídeos y una serie de vuelos y una serie de reportajes preciosos que espero compartir contigo, Sonia. Muchas gracias, Antonio. Nuevamente despedimos a nuestra teleauditorio y nos quedamos con el público que tenemos aquí en la sala para que nos hagan preguntas y sigamos conversando un poco más calientitos aquí en la Bibliomusicineteca. Muchísimas gracias y gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti, este programa.